Bueno, sean todos muy bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Diálogos Piensa, este espacio que tenemos en la Fundación Piensa para conversar sobre temas de actualidad, sobre temas de contingencia y tratar de acercar un poco algunas discusiones que a veces nos parecen muy lejanas, entenderlas, comprenderlas, tener opinión y sobre todo también promover, ¿cierto?, el desarrollo de nuestra región de Valparaíso. Y hemos conversado temas muy interesantes y esta no va a ser la excepción. Vamos a conversar sobre economía, sobre ciencia regional, sobre datos y para eso tenemos un excelente invitado, Esteban López. Esteban, ¿cómo está ahí? Hola, hola, buenos días, buenas noches para todos en realidad, ¿no? Sí, ahora estamos de día claramente, ¿cierto? Pero esto se transmite a las 7 de la tarde, 8 de la tarde por ahí. Y viste, nos delataste que estábamos grabados. No, pero sí, la luz se ve por atrás entrando fuerte, así que nos delatamos solo. Oye, bueno, para el que no lo conoce, digamos, Esteban es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, es economista, tiene un PhD en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, no sé, siempre me cuesta pronunciar ese nombre, pero Universidad de Illinois, sobre planificación regional y urbana, si no me equivoco, ¿cierto? Y se dedica más bien a temas de economía regional y los temas que vamos a estar conversando. Y quisiera, Esteban, partir por ahí, porque tu historia, digamos, en general académica, me imagino que tiene ciertos rasgos que marcan un poco estos temas de la economía regional o estos intereses. Tú estudiaste en el norte, estudiaste en la Universidad de Tarapacá, si no me equivoco, luego hiciste tu magíster también en el norte, y luego te fuiste a estudiar a un lugar en Estados Unidos que no se caracteriza por ser centro político, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto, digamos, ha marcado tus intereses, tu interés y tu curiosidad científica, digamos? Gracias, Pedro. El otro día estaba pensando esto, estaba escribiendo un artículo y estaba pensando que en todo esto que está pasando hay una natural concentración a mirar a Santiago por la fuerza con la que lo que estamos pasando se vive ahí, por la cantidad de población que existe, pero hay otras realidades en Chile. Chile es súper largo, como todos saben. Y yo estaba pensando que yo era... soy como, ¿dónde vivía yo incluso en Arica? Yo en realidad nací en Ecuador, así como nos vamos muy atrás, nací en Ecuador, hijos de padres que tuvieron que salir en el tiempo de la dictadura y volví a Chile cuando tenía 14 años. Y mi papá se había quedado en Arica, ellos eran originalmente de Santiago en realidad, pero se había quedado en Arica, bueno, en parte por el clima, en parte también quizá por tener que salir, no se sabía muy bien en el 90 cómo era la situación, si iba a estar estable o no. Entonces yo crecí ahí en Arica y crecí en una parte que no es la parte tampoco central de Arica, crecí en la periferia de Arica, en el barrio industrial Ajima, no sé si alguien oriundo también de Arica sin Perica. Entonces, yo pensaba que era, o sea, yo vengo de la periferia de la periferia. Claro. Entonces vengo de la periferia que es Arica y además de la periferia de la periferia. De los rezagados, digamos, en términos políticos. O sea, de hecho, si uno se va y es más apegado a la verdad, yo vivía en los lugares que tenían infección con plomo en Arica. Y mi familia en parte todavía vive ahí. Entonces, de esta zona que se llama la zona de sacrificio, digamos. De sacrificio, una larga historia en realidad, pero de por ahí salí. Y en realidad a mí siempre me interesó esta cosa de la desigualdad. Yo fui una persona que fue muy he tenido mucha suerte de poder tener becas a lo largo de mi educación. Entonces pude irme a Colombia a estudiar en la mejor universidad de Colombia, la Universidad de los Andes, cuando estaba haciendo la ingeniería comercial en la Universidad de Tarapacá. Y pude ver un montón de realidades y uno se da cuenta que, bueno, cuando uno tiene acceso a oportunidades, en realidad se te abren los ojos bastante más.
Y desde ahí comencé a tratar de entender un poco más que esto de la investigación, que esto del desarrollo económico. Y cuando terminé la Universidad de Tarapacá, estaba entre trabajar en un banco, que había hecho la práctica en un banco, o salir a hacer otra cosa. Y por esas cosas del destino, un profesor que se llama Patricio Roca fue a dar una charla a la Amigo Universidad de de Piensa Tarapacá. también. Sí, amigo de Piensa también. Fui a dar una charla, fue a dar una charla que yo ni siquiera estuve en la charla, pero alguien me contó de la charla, me contó que este profesor venía profesor de un magíster en algo que se llamaba ciencia regional, que nadie en realidad entendía, que todavía creo que hay mucha gente que no entiende qué es la Sí. ciencia regional, como que Vamos a hablar de le llaman eso ciencia en un ahora. ratito. Ah, pero lo vi y básicamente, en cuento corto, fui a estudiar con él en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, y esto ya a 12 años atrás de que pasó esto, y muy contento de haber cómo encontrado este camino, y, uh, y de haber descubierto esto que se llama ciencia regional. Yo creo que poca gente entiende que esto ya es una cosa que si bien es nueva comparada con otras ciencias, es una ciencia que agrupa todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, con entender Eso todos te, los procesos locales. Eso te iba a preguntar, Esteban, precisamente, a ver si podemos hacer un foco en eso, que se relaciona también con lo que vamos a hablar, que es el trabajo que vienen haciendo en el CPR, el Centro de Economía y Política Regional. Pero, ¿qué es la ciencia regional? Porque nosotros, como digamos, en la Fundación Piensa, por ejemplo, estamos muy ligados a lo que es la descentralización, al desarrollo territorial, pero muchas veces también hay cierta ignorancia respecto de que está esta rama, esta área que tiene ciertas particularidades, que ha tenido que va agarrando cierto prestigio en la comunidad científica internacional, que hay organizaciones que la avalan, digamos, que se está haciendo un nombre al fin y al cabo, pero no es muy conocido para el resto de los mortales, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en la ciencia regional? En la ciencia regional, el foco o el factor común es el espacio, es el territorio. Y la ciencia regional es un conjunto de disciplinas en donde se analizan el rol que juega el espacio, ya bien causando o bien explicando patrones socioeconómicos y culturales Ya, incluso. Entonces, o dentro de la políticos ciencia también. regional, todas las disciplinas que tocan el espacio y entienden el espacio y pueden estudiar el espacio para bien, o como te decía, o explicar por qué se causa algunas cosas, o por explicar de dónde provienen algunas cosas, algunos fenómenos que vemos en la sociedad, la ciencia regional lo toma. Entonces, geografía claramente está dentro de ciencia regional, economía espacial está dentro de ciencia regional, economía política, que tiene la parte territorial, de descentralización y todos estos procesos, está dentro de ciencia regional. Entonces, cuando nos juntamos, la comunidad de ciencia regional mundial, los encuentros son súper, súper grandes porque hay un montón de disciplinas que son afines a la ciencia regional, que comparten y se nutren de poder entender esta multidisciplinaridad que tiene que ver cuando analizamos el espacio, el territorio. Sí. Y esa multidisciplinaridad me imagino que también se ha plasmado en lo que vienen haciendo en el Centro de Economía y Política Regional, donde a ti te toca ser ahora director ejecutivo, digamos, un centro de la Universidad Adolfo Ibáñez, que me gustaría también que pudiésemos hablar de eso, de lo que han estado haciendo, del trabajo que hacen desde ahí. Sí, el CEPER es el Centro de Economía y Política Regional. Es un fiel reflejo de lo que ha sido la Universidad Adolfo Ibáñez en su nacimiento como una escuela de pensamiento desde lo local, que nació en Valparaíso y que se ha ido formando desde ahí, y ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, pero quiere y necesita mantener sus raíces bien vivas siempre. Entonces, el CEPER nace acá en el campus Viña, el campus Valparaíso, y ha comenzado a entender este proceso de tratar de primero entender dónde estamos emplazados, cómo la región se está desarrollando, y hemos hecho distintos esfuerzos para poder contribuir al debate y al análisis con información, con datos duros sobre la región y sobre el desarrollo en general de las regiones de Chile. Ahí el trabajo que hacen, entiendo, digamos, está más bien enfocado en lo que es la productividad científica, digamos. O sea, están tratando de empujar el conocimiento, un conocimiento de frontera, digamos, ¿cierto? Pero también tienen una pata bien puesta en empujar ciertas discusiones que son más bien de contingencia. ¿Qué cosas han estado trabajando en esa línea?
El CEPER tiene tres líneas de acción, donde, si bien tú dices, la primera, nosotros somos un centro de investigación, distinto de otro tipo de centros. Somos un centro que se dedica a investigar y a proveer evidencia dura de distintos fenómenos que pasan en la sociedad y que tienen que ver con el espacio y el desarrollo económico local. Y entonces, y ahí la multidisciplinaridad de nuestra investigación es evidente cuando uno ve el distinto tipo de personas que se enfocan. Entonces tenemos gente analizando redes, tenemos gente analizando economía desde la estructura de la matriz insumo-producto, tenemos gente analizando agribusiness, tenemos gente analizando educación y toda la parte de salud mental y la parte de contacto infantil. Tenemos gente analizando cosas más macro, tenemos distintas perspectivas incluso dentro de la economía, y bueno, estoy yo analizando cosas desde la economía regional y la economía urbana, que fue una de las razones por las cuales yo fui a Estados Unidos a hacer un doctorado en algo que no era economía, a pesar de que yo me gradué de ingeniero comercial en mi título profesional y después me especialicé en algo que se llama economía regional o ciencia regional. Quise irme a estudiar algo distinto porque sentía que esta multidisciplinaridad es necesaria para Chile. Sí. Necesitamos puentes para poder dialogar entre áreas y siento que el CEPER también quiere hacer eso, quiere tratar de ser un puente de diálogo para pensar en el desarrollo local en ese sentido. Entonces tenemos la primera pata del CEPER, que es una dimensión de investigación y de productividad científica, etcétera. Y tenemos otras áreas del CEPER en donde hacemos divulgación de conocimiento más contingente, y ahí está el boletín laboral que estamos empujando desde, bueno, ya, o sea, desde que comenzamos a tratar de hacer esto ya como casi 4 años, pero en los últimos 2 años hemos podido generar la tecnología suficiente para generar boletines que sean reproducibles y con alto contenido de valor en términos de la interpretación de los datos más que solo de la información de los datos. Y eso sí. O sea, eso es interesante porque claro, uno de los diagnósticos que uno podría hacer, digamos, que uno hacía hace 5 años atrás, hace 7 años atrás, era precisamente que toda la información o los datos estaban centralizados, digamos. Entonces había como una necesidad de descentralizar los datos, digamos, de descentralizar la información, y en parte es la pega que están haciendo en el boletín laboral, me imagino. Uh-huh. Así es. O sea, yo creo que hay una necesidad imperante de que no solo la generación del dato, sino que también la producción y el análisis del dato se genere a través de ojos locales, de lentes que sean locales, que conozcan mejor la realidad, que entiendan, que vivan y palpen lo que es y lo que significa vivir en el lugar donde el dato se está generando y se está analizando. Sí. Y eso es lo que el CEPER quiere contribuir con el boletín laboral, y hemos sacado distintas otras cosas que también contribuyen en esa área. Y la tercera área, antes que se me olvide, tenemos investigación, tenemos extensión o conexión con el medio a través de estudios de corto plazo, que no tienen un componente de largo plazo como una investigación per se, sino que hay algo más descriptivo, más analítico. Y después la tercera área que tenemos, la área formativa, donde trabajamos en coordinación con en distintas iniciativas. Entonces tenemos una iniciativa que es como más de amplio alcance, donde hacemos escuelas de invierno y escuelas de verano, que ahora por la pandemia se han visto un poco afectadas, para la formación de capacidades de programación en análisis espacial. Y de hecho varios de ustedes incluso que me parece que han participado sí. en estas escuelas, y ya llevamos 3 años en estas escuelas con casi 500 personas asistidas hasta ahora, así que han sido súper con buena acogida para el desarrollo nuevamente de formación local. Otra iniciativa que tenemos es que estamos tratando de empujar el lanzamiento de un diplomado en Big Data para políticas públicas en conjunto con la Escuela de Gobierno y el Laboratorio de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ese diplomado ha sido un poco más difícil de sacar por todo esto de la pandemia, pero estamos ahí empujando esto con toda la fuerza posible porque creemos específicamente que no solo en la región, o no solo se necesita generar información de investigación rigurosa local, no solo se necesita tener información de coyuntura local,
sino que también necesitamos generar formación y capital humano localmente. Y tenemos nosotros en la Universidad Adolfo Ibáñez y en las distintas universidades, incluso en la región, mucha capacidad instalada para formar esta masa crítica, para que no se siga diciendo esta cosa, este tabú de que no podemos descentralizar Chile porque no hay la capacidad instalada en las regiones para poder absorber las necesidades y las actividades que hace el poder central localmente. Y yo creo que eso cada vez es menos válido en unas regiones menos que en otras, pero aquí en Valparaíso estamos trabajando para que ojalá en estas distintas dimensiones eso tampoco sea cierto. Sí, oye, Sten, y a propósito de eso también, porque claro, o sea, si queremos generar capacidad instalada o si queremos descentralizar o desarrollar integralmente la región y de todo Chile, necesitamos, como tú dices, datos, necesitamos información para también derribar ciertos mitos. Y es un poco lo que están haciendo a nivel de contingencia, ¿cierto? Con el boletín laboral. Me gustaría que nos centráramos en eso. Yo creo que era muy difícil entender esa pega si no hablábamos de todo lo que hemos hablado hasta acá, ¿cierto? Un boletín laboral que lo sacaron o lo comenzaron a trabajar y llegó el 18 de octubre, digamos, y llegó después la pandemia y que se ha vuelto oro, digamos, oro puro, porque uno quiere saber cómo vamos, quiere saber hacia dónde vamos en términos económicos y claro, esa es la pega, me imagino, que están haciendo. No sé si nos puedes contar un poco más de los hallazgos que este boletín laboral ha tenido. Sí, bueno, en general el hallazgo es como tú decías, o sea, nosotros veníamos haciendo el boletín laboral porque veíamos que en general, incluso pre-estallido social, pre-pandemia, necesitábamos entender las dinámicas laborales de la región para identificar las oportunidades y debilidades que tenemos localmente en términos del mercado laboral, que es el reflejo de cómo la economía está funcionando. Es donde se cierra básicamente esta cosa de productividad por un lado y demanda de bienes por el otro lado. Y si el mercado laboral no anda bien y anda con muchas imperfecciones, como por ejemplo tener un 30% de la fuerza laboral de Valparaíso en condiciones de ocupación informal, es un problema. Y eso es cosa que no lo encontramos nosotros, el INE lo ha venido diciendo hace mucho tiempo, pero nosotros necesitamos hacer un doble clic en los datos para poder entender de mejor manera lo que estamos haciendo. Y hemos venido viendo, como tú dices, nos topamos con esto de que sucedió el estallido, sucedió la pandemia y había una creciente necesidad de entender lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, bueno, no sé si puedo mostrar la pantalla ahora Sí. y cambiar un ratito Entonces, el boletín laboral nació en Valparaíso primero, nacieron el CEPER y nació la UAI en Chile. Y hemos venido analizando el boletín desde Valparaíso primero, pero en los últimos meses, a través de un apoyo con el Centro de Cohesión y Conflicto, COES, COES vio la necesidad también de apoyar la expansión de este tipo de análisis a las otras regiones. No sé si escuchan a mi hijo atrás, les pido disculpas, pero tiene 8 meses, los dientes están saliendo con furia, así que pido la disculpa. 8 meses tiene. Sí, y mi hija... Todos en Chile entendemos lo que estamos viendo, así que no hay que pedir disculpas, digamos. Gracias. Ok, entonces les sigo contando, tratando de no distraerme, porque a mí me distrae como que el llanto de un bebé es hecho para poder exasperar al papá para que vaya, o la mamá vaya en ayuda, pero así que voy a tratar de verdad no distraerme. Entonces, lo que les contaba, nació en Valparaíso el boletín, hemos venido realizando y con esto de la pandemia y el estallido, la necesidad se incrementó, el COES quiso ser un partner de esto y hasta ahora, bueno, hemos, en la última versión que fue el mes pasado, nos expandimos a Biobío y la región metropolitana y ahora en este mes, hoy día vamos a poder hacer, bueno, hoy día lunes vamos a poder hacer los cambios para poder mostrar Antofagasta y en unas semanas más vamos a sacar un boletín comparativo de las regiones más grandes que son, bueno, Biobío, Valparaíso, Antofagasta y la región metropolitana en relación a lo que es el COVID. Entonces lo que quisiera hacer ahora... Esteban, dígame. Sí, antes de entrar, digamos, digamos, a los hallazgos o a quizás los resultados que le entregan estos análisis, ¿cómo ustedes hacen esto? ¿Lo hacen con la información del INE, entiendo?
¿no? Funciona por trimestre. No sé si nos pueden explicar, digamos, a quienes no somos economistas, como yo, que a veces me mareo con tantos datos. Sí, bueno, la historia es que el INE hace normalmente una encuesta de empleo, que se llama la Encuesta Nacional de Empleo, que la ha venido haciendo ya muchos años, con cambios de metodología, a veces buenos, a veces no tan buenos, pero desde el 2010 venimos con una metodología que es consistente, que es revisada, etcétera, etcétera. Entonces es una buena aproximación de lo que pasa en el empleo. El problema es que nunca la encuesta fue diseñada para mirar en tiempo real cómo está pasando la economía y cómo está pasando el mercado laboral. Y entonces siempre estamos mirando como por el retrovisor, estamos mirando qué pasó a 2 meses atrás. Entonces, en general, la encuesta, para no cansar a la gente, todos los meses estar respondiendo lo mismo, la encuesta básicamente es como que uno agarrar una comuna, una ciudad, y la dividir en 3 y trata de sacar un poquitito cada vez. Entonces, de una parte de la ciudad uno saca un mes, de otra parte otro mes, de otra parte otro mes, y cuando junta 3 meses, es un trimestre, y ese trimestre es una representación fiel o estadísticamente representativa de la realidad del mercado laboral de esa localidad. Entonces nosotros agarramos esa información y hemos venido haciendo análisis con doble clic, como les decía, dado que lo que está pasando es una cosa, a partir del estallido, a partir de la pandemia, es una cosa más de corto plazo, una cosa más inmediata, hemos venido en general no solo utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, sino que complementándola con distintas otras encuestas que sí tienen una frecuencia bastante más inmediata. Entonces, en ese sentido, tratamos de generar valor en información que generamos, mostrando lo que está pasando hace 2 meses en el mercado laboral. El boletín que vamos a sacar en esta semana tiene los datos que son hasta mayo del 2020, entonces no tenemos nada de junio, claramente nada de julio, que recién está comenzando, pero logramos tratar de complementar y dar luces de lo que va a pasar en el futuro, o lo que está pasando ahora, con datos más inmediatos. Entonces tenemos desde las ventas de supermercados, que son un índice que sale mensual, desde hasta, por ejemplo, los datos de movilidad de Facebook, que utiliza los locational services de todas las aplicaciones de Facebook, como son Facebook, WhatsApp, Instagram, y todo eso. Entonces tenemos datos de movilidad en distintas fuentes. Entonces agarramos, por ejemplo, cuando analizamos en enero los datos del turismo, analizamos la encuesta mensual de alojamiento turístico para también mostrar cómo, por ejemplo, los efectos del estallido social tuvieron en la región, en el área del turismo. Entonces siempre estamos buscando qué otras fuentes de datos tenemos para poder complementar información, para dar la mejor vista y panorama de la actualidad en la región. Porque lo último que tienen, al menos disponible en el boletín laboral en la web, es este trimestre de febrero, marzo, abril, ¿no? Esa es la información disponible del INE, al menos, ¿no? Sí, hasta el último mes, y el INE el 30 de junio a las 9 de la mañana libera los datos de ahora el trimestre que viene, que es marzo, abril y mayo. Entonces ya se deja febrero, ya comienza marzo, abril y mayo, que ya son los meses más pandémicos, por así decirlo. Eso porque ya el trimestre... Se la puedo mostrar ahora. Eso, ya, perfecto. Es un poco lo que, claro, te quería preguntar. A ver, ¿cuáles son los resultados, digamos? A ver si el Lechuga nos ayuda con la pantalla. Perfecto, sí. Este de boletín que va, o sea, nosotros en general tenemos los boletines de acá, y acá en este minuto online está solo colgado el boletín de Valparaíso del trimestre anterior, pero vamos aquí a actualizar dentro de hoy esto ya, para poder tener los resultados, pero voy a dar la primicia, por así decirlo, a Piensa en este sentido web, por así decirlo. Entonces lo que vemos es que hemos perdido harta ocupación. Estamos ocupados en el año anterior, los niveles, como ustedes ven acá en este gráfico, estábamos en general alrededor de los 870.000 ocupados en la región de Valparaíso. Y desde el efecto de la pandemia vemos que esto ha caído estrepitosamente y va a seguir cayendo en lo que viene, porque me parece que todavía estamos un poquito lejos, a pesar de que hablen y se hable de una leve mejoría.
las personas que saben de epidemiología están advirtiendo que la velocidad a la que estamos reduciendo los contagios no es la adecuada. Y están pronosticando que al final de septiembre todavía vamos a terminar con 20.000 muertes relacionadas al COVID. Entonces esto va a seguir impactando a la economía, y quizá el principal resultado que estamos encontrando en este boletín es que comenzamos a ver indicios fuertes de que esto ya no es o no va a ser un daño que es simplemente temporal y con alto rebote, como se decía en marzo, sí. Sino que ya comienza a hacer y se comienzan a ver cosas que son ya más de tipo estructural. O sea, cuando se pierden alrededor de 130.000 ocupaciones en la región, llegando a niveles que teníamos en el 2010 de ocupación. O sea, 750.000, 730.000 habían ocupado de condiciones normales en el 2010. Esos son 10 años atrás, y esto nos da, como les digo, señales y atisbos de que esta crisis podría ser no tan temporal, sino que pudiera tener ya rezagos ya estructurales. Oye, Esteban, porque para entender eso, digamos, en general, desde la economía, digamos, se han mencionado que en época de pandemia, y que, claro, las recesiones, digamos, son una curva, digamos, como la curva de los contagiados, digamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplanar la curva del contagio, en general, en la economía se habla, ¿cierto?, de aplanar la curva de la recesión. Entonces, lo que yo estoy diciendo, básicamente, entiendo, es que eso no va a ser tan posible, digamos, o sea, que estamos saliéndonos quizás de la curva que podríamos haber trabajado para que no hubiese sido tanto el impacto, digamos. Lo que pasa es que la curva de la economía, y aquí quizás puedo mostrar otra figura, si me ayudan. Está esta cosa de la economía de la pandemia, el Pandenomics, donde uno muestra cómo pasa la recesión y la contracción económica y cuáles son las fases, y uno puede ver que en la literatura hay, cuando uno mete política pública fuerte para poder congelar este mercado laboral y estas relaciones, uno puede hacer que la curva de la contracción económica no sea tan fuerte como lo que uno esperaría. Entonces, en ese sentido, disculpe, mi hija sigue ahí atrás. Pobre. Pobre mamá también, pobre mamá. Sí, o sea, el saludo, bueno, aprovecho a todas esas mamás que están en este momento mientras el esposo trabaja. Y habla de lo que le gusta, a veces no de lo que no tanto me gusta, pero sí, ella es la que está ahí en la primera línea del hogar. Oye, a todo eso, ese también es un temazo. Yo entiendo, no me quiero desviar de esto, pero ya que estás mencionándolo, también en el CPR entiendo que están viendo ese tema de las desigualdades que se provocan en términos de género, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, digamos. O sea, que es un temazo, digamos, por más que ambos trabajen en la casa, al parecer la corresponsabilidad que nosotros juramos que la tenemos, no estamos lejos todavía de alcanzarla, digamos. Sí, tenemos personas tremendamente bien formadas trabajando en eso. Está Diana Kruger, Matías Bertelón y Juan Pedro Eberhard, que están trabajando específicamente en estas brechas de género y han venido trabajando ya por varios años en esto, así que es cosa de tiempo nomás que podamos poder echar un poquito a andar la maquinita para poder también mostrar este tipo de resultados a ustedes. Entonces, pero volvamos, digamos, a esto de la economía de pandemia, el Pandenomics. Entonces, siempre y cuando estas medidas de política pública para poder congelar las relaciones laborales, para poder ponerlas en pausa solamente y decir, espérese un ratito, volvemos justo cuando termine la pandemia, son efectivas siempre y cuando las medidas de sanidad sean efectivas también. Es decir, uno esperaría, y si se acuerdan, a principios de abril, se decía y se planeaba y se sacaron un primer paquete de medidas que tenía un horizonte de tiempo de 3 meses, porque se esperaba que las medidas sanitarias iban a ser lo suficientemente efectivas para poder contener el virus en 3 meses y comenzar a volver.
Y ahí se hicieron algunos tipos de, claramente hoy, y yo creo que son indiscutibles, la falla y la insuficiencia de esas medidas, porque básicamente lo que hicimos fue alargar la crisis sanitaria y llevarla a un punto en donde no queríamos nunca estar, con hospitales saturados, etcétera. Y esto también tiene una repercusión en la economía. Entonces estamos alargando este periodo de congelamiento de la economía, y cuando las cosas pasan mucho tiempo congeladas se ponen malas. Entonces o se comienzan a perder propiedades, y en este caso la traducción para el mercado laboral es que cuando tenemos muchas personas que están congeladas, básicamente esta curva, en vez de ser repentina y baja, y después comienza a subir, sino que comienza a alargarse, 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 y después Se transforma en algo estructural, digamos. se transforma en algo estructural, porque básicamente el mecanismo que sucede es que los trabajos o las personas que estaban con la relación congelada, con distintos mecanismos, en este caso con seguro de cesantías, por ejemplo, a través de la Ley de Protección del Empleo, con reducción o con parálisis de la jornada laboral, lo que hace es que termina por romper los lazos laborales. Y cuando los vínculos laborales se rompen, son súper difíciles de poder generar. O sea, les contaba hace poco que si teníamos el nivel de empleo de hace 10 años atrás. Entonces, hace 10 años atrás hasta ahora, nos costó generar 130.000 empleos para llegar a una economía regional de al menos 800.000 y tantos de empleos. Pero ahora estamos vuelta a donde estamos en 2010, entonces no digo que nos vayamos a demorar 10 años recuperarnos de la crisis, esperemos que no, pero los vínculos laborales que están rompiendo, porque la gente dejó de trabajar en la empresa, las empresas lo más probable es que se van a obligar a despedir a sus trabajadores si no tienen un segundo paquete de medidas que pueda ayudar a que los trabajadores sigan vinculados de la empresa, porque las empresas tampoco son como o sea, tienen y necesitan poder generar ventas también para pagar los compromisos previsionales que tienen con los trabajadores. Claro. Entonces, si esos vínculos laborales se rompen, como es posible que se rompan en los próximos meses, va a ser difícil recuperarlos, no solo porque no se tiene el contacto de la persona y no yo lo llamo y el tiro viene, sino que las expectativas laborales o las expectativas económicas van a estar también muy sentidas. Entonces, si los empresarios creen, y la economía en general, incluso los consumidores, pasó en China que se reactivó la economía, pero el consumo no se reactivó porque había una expectativa laboral que la gente no sabía que esto iba a pasar, entonces no quería gastar. Entonces, si no se consume y no se gasta, y por ende no echamos a andar este motor de la economía por bajas expectativas, porque nuevamente se dilató demasiado esto, es posible que esta crisis comience, como les digo, a ver activos estructurales. Bueno, y de hecho, ayer, digamos, hay una columna en el Mercurio, en Santiago, de un economista que entiendo que piensa quizás muy distinto a lo como tú piensas, que es Sergio Ursúa, pero que mencionaba el tema de la expectativa en general de clase media. Y claro, él decía, hace 10 años también, uno le preguntaba a la gente de clase media y más de la mitad decía que el sistema de repente le iba a permitir alcanzar un buen nivel de vida. Pero hoy en día se hace la misma pregunta y es menos de la mitad la que piensa eso. O sea, aparte del dato de, por ejemplo, de ocupados, que tú dices que hemos retrocedido 10 años, al parecer también hemos retrocedido 10 años o más, digamos, ¿cierto? O estamos mucho peor que hace 10 años en términos de expectativa, de confianza en la institucionalidad, no solo política, sino que también económica, al parecer, ¿no? Sí, o sea, yo no leí la columna de Sergio, pero yo creo que también se refiere a esto de otra columna que también salió, que también me parece que fue bastante debatida este fin de semana, que fue la columna de Daniel Matamala sobre el nivel de endeudamiento de las personas, que también ha ido creciendo constantemente en los últimos años. Entonces, estamos en una situación compleja en el sentido de que la gente va a tener expectativas, especialmente los empresarios y en el consumo, van a tener expectativas muy, muy bajas en el sentido de que la gente no va a querer gastar, los empresarios van a tener miedo de contratar por la repercusión de las segunda olas que van a venir de la pandemia. Si comenzamos a relajarnos mucho y comenzamos a reabrir muy pronto, cometiendo los errores que hicieron en Estados Unidos, que hicieron en Europa, en distintos países, pero el endeudamiento es un problema grande que estamos teniendo porque la gente
necesita y se ve muy ahogada con sus deudas, tenemos un nivel de endeudamiento muy alto, y algunas de las medidas que estamos ofreciendo son en base a deuda. Distintos de otros países que básicamente han entregado ayuda a costa de endeudamiento. Entonces, como país estamos hablando de ser conservadores fiscales, pero también estamos con una población que no se quiere seguir endeudando y está demasiado endeudada. Sí. Bueno, de hecho, en la encuesta de Piensa, nosotros tenemos una encuesta de calidad de vida, donde hacemos una pregunta sobre también, digamos, percepción de economía familiar, digamos. Y 2/3 de los respondientes, si no me equivoco, declaran que llegan con suerte a fin de mes, al menos. Digamos. O sea, hay muchos que declaran que no llegan a fin de mes, muy poquitos declaran que tienen capacidad de ahorro, pero claro, o sea, 2/3 llegan justito nomás. Entonces, claro, uno tiende a pensar, chuta, con razón, digamos, se pueden explicar una serie de cosas que hemos vivido en los últimos meses, digamos. O sea, hay harto de eso, digamos, hay harto de lo que también tú estás comentando. Pero también quería apuntar al tema de la ocupación, porque cuando tú dices que nosotros retrocedimos a 10 años, digamos, en ocupación, ahí también estamos considerando, me imagino, oficios o empleos que son de precarios, digamos, ¿no? ¿Cómo se mide el tema de la ocupación? La ocupación hoy en día, en la metodología que tenemos, es una metodología que ayuda a tratar de capturar ocupaciones que no son siempre las ocupaciones típicas o los empleos típicos que tenemos en la mente cuando hablamos de puestos de trabajo. No son siempre necesariamente laboral, digamos. La definición es, basta con que una persona haya trabajado 1 hora en cualquier actividad con una remuneración, ya sea pecuniaria o en especie, para que la persona sea considerada como un ocupado en la encuesta última. Entonces, dentro de ese grupo, si uno divide los ocupados y comienza a mirar más fino, están, bueno, los grupos más grandes, que son los ocupados formales y los ocupados informales, donde los ocupados informales están definidos por aquellas personas que no tienen una relación laboral contractual que provea beneficios en el término de seguros de cesantía, accidentes personales, salud, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo de personas, que a nivel nacional son al menos un 30%, o sea, alrededor de 2.2 millones de personas, en la región de Valparaíso son alrededor, antes de la pandemia, antes del estallido, eran alrededor de 259.000 personas, 260.000 personas. Que si uno ve cómo ellos van perdiendo empleo, si uno compara y dice, mira, antes... el año pasado habían tantas personas ocupadas informales y este trimestre hay tantas menos, y compara los formales con los informales, uno puede ver que los informales han bajado o han perdido empleo en 29%, es decir, casi 1/3 de los informales bajaron en nivel con respecto al año pasado, el mismo trimestre, pero los formales solo bajaron 10%. Y eso es una medida, una muestra clara de que, primero, las personas que tienen menos protección laboral son las que más están sufriendo el efecto de la pérdida de empleo o de ocupación, pero también está basando que también hay un efecto de la ley de protección del empleo, que se pasó primero, que está ayudando a sostener que el empleo no baje tan estrepitosamente como podría haber bajado si no hubiera ninguna de estas cosas. Y, o sea, y aquí hay que ser justo y reconocer que no todo se ha hecho mal. O sea, si uno mira la región, y en el sentido de América Latina, somos uno de los pocos países que ha tenido un paquete de medidas tan fuerte como el que hemos tenido. Y eso está ayudando a que nuestra economía no caiga tan rápido. Pero quizás necesitamos ser mucho más fuertes y mucho más específicos, que no vamos a poder hacer muchos... no vamos a poder tener la economía esperando mucho tiempo o salvándola mucho tiempo si no reducimos la cadena de contagios. O sea, si los contagios no se paran y si no generamos las confianzas para que la gente pueda volver a consumir y los empresarios puedan volver a contratar y reactivar los empleos, la economía no va a reflotar. Sí, y a ver, relacionado con lo mismo, porque ayer había hecho una entrevista, ¿cierto?, al ministro Briones, donde decía que en Chile somos expertos para mirar con el retrovisor, un poco lo que tú también mencionabas, y claro, encontrar que está todo mal y dar consejos ya con el diario el lunes. Entonces yo no te voy a pedir que digáis, oye, ¿qué es lo que debimos haber hecho? Porque es una pregunta súper injusta,
Sí. me imagino, pero sí a ciertas luces, porque claro, tú ya has mencionado que evidentemente hay que tratar de focalizarse en los contagios, que eso impacta directamente en la curva, digamos, de la recesión, pero también ustedes han empujado otro tema que yo creo que ha sido bastante, qué sé yo, bastante inédito, que no se menciona, y es que básicamente el bicho se mueve, digamos. O sea, hay un tema de movilidad que no está al menos contemplado, que ha salido ha salido en la palestra, ¿cierto? Ahora entiendo que el ministerio está haciendo unos esfuerzos para tratar de medir la movilidad también. Claro, la polémica era por los datos y la privacidad que eso involucra, ¿cierto? De los datos utilizados, pero ustedes han sido han empujado mucho ese tema. También me imagino probablemente desde el rol regional que cumplen. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la movilidad tiene que considerarse al momento de pensar estas cosas? Sí, en la que de la pandemia he dado 3 charlas como por Zoom, online, etcétera, tratando de instalar este tema y he sido bastante fallado estrepitosamente. ¿Por qué? Yo creo que porque también así hay esta pandemia nos encuentra en un momento en donde Chile recién se está definiendo en cuanto a qué datos son tabú, en cuanto a qué datos no son tabú, y la liberación del dato y la privacidad. Hay preocupaciones que son válidas, muy, muy válidas sobre la privacidad, otras que no tanto. Sí. Por ejemplo, en otros países, la historia de costo de una vivienda, que ese es otro temazo que se viene en los siguientes meses, que yo creo que está también visibilizado la potencial caída del mercado o baja en el mercado inmobiliario, que ya se está viendo, pero muy poco se está generando eso. Pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo uno puede saber la historia de precio de una casa y no es tabú. Acá es súper tabú, o sea, hay ejércitos de gente, de consultoras que están yendo al conservador de bienes raíces para poder traspasar a mano los precios de la vivienda, menos de arriendo. Entonces tenemos un tabú en general de datos acá en Chile que se estaba tratando de cambiar con respecto a otros países, estamos avanzando más, pero ha sido claramente insuficiente y se ha mostrado que la apertura a los datos es un tema acá en Chile que necesita revisarse con urgencia, no solo porque nos ayuda a poder tener mejor información para poder actuar con la pandemia, sino que también porque nos ayuda a mostrar un cierto nivel de transparencia de las tomas de decisiones y de responsabilidades de las tomas de decisiones. Entonces, desde la naturaleza de lo que hacemos nosotros, que estamos en un área muy grande del CEPER, bueno, hay un área de educación y género muy fuerte, como te decía, hay un área de redes muy fuerte, hay un área de agribusiness también muy fuerte, pero también el área de economía regional es muy, muy fuerte en el CEPER y todos estamos tratando de involucrar allá. Y desde la economía regional, el ejemplo, el poster boy, como se dice en inglés, de análisis espacial, de análisis territorial, que es la historia del doctor Jon Snow, que usted dirá, oiga, ese doctor no era doctor. De Game of Thrones, lo conozco. No, existe una persona que se llamaba Jon Snow, era doctor, era epidemiólogo en Londres durante la crisis del cólera. Y el doctor Jon Snow es famoso en análisis espacial, que es lo que nosotros hacemos, porque él fue capaz de encontrar que el cólera no se transmitía a través del aire, sino que a través del agua. ¿Por qué? Porque fue capaz de tener datos para poder mapear dónde estaban los infectados y se dio cuenta que la mayoría de infectados estaba alrededor de las bombas de agua donde sacaban agua para tomar. Entonces, antes en Londres antigua habían grifos de agua donde uno hacía una palanquita así y salía el agua y agarraban el agua y la llevaban a las casas. Entonces, para que entendamos los mortales, digamos, o sea, hay un patrón espacial que es importante, exacto, digamos. Sí, exacto. Hay una concentración espacial alrededor de las bombas de agua, de los grifos de agua, que el doctor Jon Snow fue claramente hábil de ver porque tenía disposición de datos y porque la naturaleza de la epidemia que él estaba analizando tenía claramente un carácter espacial, que es donde está la concentración de fuentes de agua. En nuestro caso, nosotros tenemos claramente una naturaleza de un virus que se transmite espacialmente a través de la movilidad de las personas, que hemos hecho esfuerzos increíbles que yo creo que no habíamos hecho antes de la pandemia, de poder mostrar cómo la movilidad va afectando, pero el problema es que la granularidad del fenómeno no es la adecuada para poder entender lo que está pasando. Por ejemplo, un dato muy, bueno, acá yo puedo mostrar un poquito la pantalla para ir viendo cómo la movilidad
en las regiones más grandes ha ido avanzando, entonces, y puse aquí como la línea de los trimestres móviles de la Encuesta Nacional de Empleo que tenemos. Entonces, los datos que tenemos ahora, bueno, los datos del trimestre pasado que tenía febrero, marzo, abril, llegaban solo hasta acá, ¿cierto? Entonces veíamos solo una parte, en mayo ya vemos una parte más, el próximo mes vamos a ver una parte ya más importante, pero se ve que hay saltos de movilidad que son importantes de alrededor de estos incentivos que tiene la gente de moverse. O sea, el sábado santo salta la movilidad. El segundo día de mayo, el día 2 de mayo, después de básicamente del 1 de mayo, salta la movilidad. El viernes anterior al Día de las Madres fue quizás la movilidad más alta que tuvimos desde que comenzó la reducción de movilidad en las distintas regiones, incluida en Santiago. En Santiago fue la más grande. Y esto tiene que ver con que entendamos que el virus se mueve, y el virus se mueve en personas que no siempre actúan de manera racional, que personas que están también cansadas de estar en tanto confinamiento y necesitan vivir un poco en un momento de decir, mira, de algo me voy a morir. Y esto lo he escuchado en familiares, en amigos, en personas de distinto índole, de que ya están cansadas de quedarse en las casas. Y a pesar de que es irracional, es importante tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, uno tiene la capacidad de analizar patrones de conmutación. En el mercado laboral, no es que todo el mundo, cuando analizamos la movilidad por comuna, decimos, mira, aquí esta movilidad está subiendo, está bajando, pero esa movilidad por comuna no es que venga siempre y que todas las personas que trabajan en esa comuna vivan en esa comuna. No, especialmente en las grandes urbes como el Gran Santiago, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, son movilidad, un mercado laboral que compone muchas comunas y están todas interconectadas y todas son interdependientes. Entonces, por ejemplo, acá en la región, claramente, acá en el plan de Valparaíso, de Viña del Mar, no producimos vegetales o estas cosas que sí se producen en el interior y se traen. Sí. Entonces hay una interdependencia económica y laboral muy fuerte en las grandes urbes que no se toma en cuenta hoy en día, siento, cuando se decide poner, por ejemplo, medidas de cuarentena selectivas, de unas comunas sí y otras comunas no. Entonces, cuando vemos que en este caso vemos este gráfico que parece una telaraña, y no quiero asustarlo a los televidentes, por así decirlo, o a los youtuvidentes, pero esta es básicamente como, por ejemplo, la comuna 5101, que, disculpen que no pude poner las etiquetas bien, es la comuna de Valparaíso, como mucha gente trabaja y vive en Valparaíso, pero también hay otra gente que se va a Viña del Mar, otra gente que se va a todas las comunas. Entonces, cuando vemos, ¿por qué nos sorprendemos en la noticia cuando vemos filas de autos? Se decreta como, cuarentena para Valparaíso y Viña del Mar, y comenzamos a ver filas de autos en rumbo Limache. Es por esto, porque hay gente que, primero, no se quiere cuarentenar, y hay gente responsable, y de todas maneras la hay, pero hay otra gente que también dice, mira, yo trabajo en realidad allá, entonces, ¿para qué me voy a quedar acá si yo trabajo allá? Y si me quedo acá, básicamente pierdo mi empleo, entonces me voy donde mi primo a vivir en Limache por 2 semanas, o 3 semanas, o un mes. Y esto es muy interesante porque cuando hay un tema que es contraintuitivo, que tú lo has mencionado en alguna oportunidad, y es que las comunas que son más azotadas por la recesión, digamos, o por la desocupación, no son precisamente las que entran en cuarentena, sino Exacto. que las que no entran en cuarentena. O sea, eso que puede sonar muy contraintuitivo, se entiende con esto, con la conmutación, digamos, que entiendo que es como el desplazamiento, ¿cierto? Que se genera entre distintos territorios. Sí, o sea, y si ustedes se dan cuenta ahí, el porcentaje de personas que no viven que no trabajan en la comuna, sino que trabajan en otra comuna, es súper alto para distintas comunas. O sea, en Valparaíso el 29% no trabaja en Valparaíso, en Viña del Mar el 34% no trabaja en Viña del Mar, Concón la mitad de personas no trabajan en Concón. Entonces, uno se pregunta ahora qué pasará con esa mitad del mercado laboral de Concón, que vive en Concón, pero trabajaba lo más probable en Viña del Mar, en Valparaíso. Todas esas personas, a pesar de que la cuarentena no fue puesta allí, están siendo afectadas y están tratando de ver cómo se mueven para acá. Entonces, como ellos no están moviéndose ya, todavía siguen superando sus negocios, tratando de hacer delivery para acá, están tratando de venir para acá, a ver cómo hacen, viendo clientes, tratando de agendar cosas. Entonces, esa es una de las fuentes, siento yo, más grandes de por qué la movilidad no se ha reducido lo suficiente para poder tener
que las políticas económicas de alivio a los bolsillos de los trabajadores sean eficientes en el corto plazo y se siga alargando esta situación de que no podemos controlar la pandemia. La interconectividad comunal, dada la gran complejidad de movimientos que existen porque las personas se mueven y buscando sustento en distintos niveles, en distintas formalidades, tiene que analizarse. Y uno se preguntará, dice, pero es súper difícil analizar en realidad dónde está la gente y dónde se va. Y sí, es difícil, pero no es imposible. O sea, hay distintos datos que yo siento que están súper invisibilizados todavía porque tenemos esta cosa del tabú de los datos. Y si me dejan mostrarles una cosa más aquí, bueno, aquí está unos mapas de cómo, dónde viven los trabajadores del sector salud. Eso es elocuente, digamos. En Gran Valparaíso. Entonces están todos dispersos, los trabajadores del sector salud, pero una vez que se van a trabajar están todos concentrados. Movilidad del virus, básicamente, que, o sea, no digo que los trabajadores de salud vayan siempre a esparcir el virus, pero básicamente si yo estoy trabajando y estoy expuesto, como hemos visto que 500 personas en la región, me parece 520 personas estaban, el saldo hasta ahora de los contagiados en el sector salud, estas personas después se llevan el virus a sus casas y este virus no se queda en Valparaíso, no se queda, sino que se va a otras comunas. Y acá vemos también el sector comercio de algo muy parecido. ¿Dónde vive la gente en el sector comercio en la izquierda versus dónde vive la gente en el sector, dónde trabaja en el sector comercio en la derecha? Entonces, esta movilidad es muy importante de poder considerar cuando hacemos política pública. Sí, es que ese es el tema. O sea, como te comentaba, yo creo que es súper injusto pedirle a científicos o a académicos que nos digan, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero sí creo que es justo pedir información y utilizar esa información. Ser lo suficientemente humilde, digamos, como para decir, oye, necesito entender lo que está pasando. Y ahí yo creo que, claro, ustedes están haciendo tremenda pega. Y nada, en verdad ya vamos a cumplir la hora conversando. La verdad es que yo tenía aquí un montón de otros temas que surgen a partir de este tipo de análisis que te quería preguntar, pero ya no tenemos tiempo. Supongo que vamos a tener que hacer una segunda versión de este diálogo Piensa para seguir conversando. Y Esteban, de verdad yo te agradezco un montón. Estos son temas que son muy complicados, digamos, en general, cuando a mí me dijeron, oye, vamos a hacer un diálogo sobre economía, yo dije, chuta, no, muy complicado entender esto, y siquiera preguntar cosas sensatas respecto a esto, pero creo que la he hecho fácil, así que de verdad te agradecemos un montón. De nada, ha sido un gusto para mí, y si puedo mostrar a la persona técnica solo una última cosa. Sí, dale, por supuesto. Sobre los datos. Sí. Uno dice, mira, no hay datos para poder ver al menos dónde están los contagios y hoy día el ministerio, los distintos organismos de gobierno tienen el dato no solo de dónde está la comuna del contagiado, sino que también cuál es la ocupación del contagiado y dónde está la comuna o la dirección del trabajo del contagiado. Entonces, si tuviéramos, yo no necesito que me manden los datos a mí, pero al menos tratar de hacer análisis de qué ocupación están ocurriendo desproporcionalmente o más contagios, con más fuerza, más contagios. Podemos decir, mira, en esta ocupación se están contagiando más gente, ojo. Entonces, al menos generar conciencia de que hay ocupaciones que va a haber heterogeneidad de contagio. Por la forma lo que estáis comentando que era... Y entender este patrón de movilidad, de dónde vive la persona contagiada y dónde se contagió. Para poder hacer un poquito más de política pública más fina, están los datos de ahí. Este es el formulario de notificación e investigación COVID que maneja hoy en día el Ministerio de Salud, digamos. Entonces los datos están ahí, estamos hay que liberarlo. Como sociedad, o sea, ni siquiera liberarlos, pero que menos, yo sé que hay gente muy capaz dentro del DEIS, dentro de la gente del Ministerio de Salud, que entiende de estos temas. Simplemente tenemos que analizar y hacer estas cosas, y en el mejor de los casos, ojalá liberarlas, y generar transparencia a través de esa liberación, de manera ojalá siempre anonimizada y ojalá no haya más filtraciones de datos como pasó hace una semana atrás. Pero necesitamos poder mirar esto porque si no, básicamente vamos a quedar en muy mala parada en lo que viene en el futuro.
No, yo creo que, o sea, este mazo, porque claramente acá hay, me imagino que deben haber factores políticos que inciden en este tipo de decisiones, pero también claramente hay factores culturales, que un poco tú los mencionabas, ¿cierto? Este temor muchas veces injustificado que tenemos como sociedad al tema del uso de datos, o una excesiva preocupación por algunos temas de privacidad que son esenciales, digamos, pero que muchas veces pueden ser trabajadas. Yo creo que todas esas cosas afectan en estas discusiones. Pero, Okay. Esteban, de verdad, muchas gracias nuevamente. Estamos muy contentos de haberte tenido por primera vez en este diálogo Piensa. Ojalá que podamos tener una segunda conversación para profundizar, sobre todo, yo sé que un tema que a ti te interesa, que es en general la ciencia de datos, en general los datos y todo esto, profundizar en estos temas quizás también hasta éticos, ¿cierto? Del tema del uso de los datos. Y así que vamos a tener que confirmarte para esto. Vamos a tener que hacer Súper. una segunda versión. Y muchas gracias a toda la gente, ¿cierto?, que nos está viendo. Le mandamos un gran abrazo nuevamente y ojalá que nos puedan seguir en este y en el próximo diálogo. Piensa que tendremos ya, me imagino que la próxima semana. Así que un gran abrazo a todos.